nombre es José Ignacio, pero todos me llaman Nacho. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He pasado por todo: asaltos, retenes falsos, incluso animales cruzándose en el camino a mitad de la noche. Pero lo que me pasó en una carga hacia Oaxaca nunca lo voy a olvidar y desearía no haberlo vivido para contarlo. Era una noche oscura, de esas que parecen absorber toda la luz. Me tocó recoger una carga urgente en la Ciudad de México para llevarla a un pueblo pequeño en la Sierra Mixe. El cliente era misterioso. No quiso dar detalles sobre el contenido del contenedor. Solo me pidió que fuera discreto y cumpliera con la entrega antes del amanecer. Pagué las dudas con un depósito generoso en mi cuenta. Cuando llegué al almacén a recoger la carga, un grupo de hombres vestidos de negro me recibió. No dijeron una palabra. Uno de ellos, que parecía el líder, simplemente me entregó los papeles y me pidió que no abriera el contenedor bajo ninguna circunstancia. Acepté sin hacer preguntas. En este trabajo, saber menos a veces te mantiene con vida. Las primeras horas del trayecto transcurrieron sin problemas. La carretera estaba desierta y la monotonía del motor me ayudaba a mantenerme concentrado. Pero cuando entré a la autopista Puebla-Oaxaca, todo cambió. Un banco de niebla apareció de la nada, tan espeso que apenas podía ver más allá de un par de metros. Reduje la velocidad, pero un extraño zumbido comenzó a resonar dentro del tráiler. No era el motor, ni el viento, era algo distinto, algo que parecía provenir del contenedor. Encendí la radio para distraerme, pero solo captaba estática. El zumbido se intensificaba, casi como un murmullo en un idioma que no entendía. Aceleré para salir de la niebla, pero mientras lo hacía, las luces del tablero empezaron a parpadear y el motor soltó un par de estertores antes de apagarse por completo. Detuve el tráiler en el arcén, maldiciendo mi suerte. El silencio que siguió fue aún peor. Solo el zumbido persistía, más fuerte, más cercano. Salí de la cabina con una linterna para revisar el motor, pero al rodear el tráiler, noté algo extraño en el contenedor. Había marcas en la puerta trasera, como si algo desde adentro hubiera arañado el metal. Las marcas no estaban allí cuando recogí la carga. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté abrir el cofre del tráiler para revisar el motor, pero al hacerlo, un sonido seco, como un golpe, resonó desde el contenedor. Me congelé en mi lugar, con la linterna temblando en mi mano. ¿Era un animal? ¿Algún contrabando vivo que no quisieron mencionar? Decidí no averiguarlo y regresé a la cabina. Al intentar encender el tráiler de nuevo, las luces interiores parpadearon y la radio se encendió sola. Pero esta vez no era estática. Una voz grave y distorsionada susurró mi nombre. Nacho. Nacho. El pánico me invadió. Tomé mi celular para pedir ayuda, pero no había señal. Fue entonces cuando noté algo por el espejo retrovisor. Una figura alta, delgada, estaba parada a unos metros detrás del tráiler, justo al borde de la niebla. Sus extremidades eran anormalmente largas y su cabeza parecía ladeada, como si estuviera observándome. Cuando giré para verla directamente, ya no estaba. Aceleré el encendido del tráiler, rogando que funcionara. Por suerte, el motor arrancó y sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador, pero el zumbido persistía, ahora acompañado de golpes constantes desde el interior del contenedor. Algo estaba vivo allí dentro y parecía cada vez más desesperado por salir. A medida que avanzaba, las cosas se pusieron peor. El GPS comenzó a fallar, mostrándome rutas imposibles, y la carretera parecía alargarse interminablemente. No había señales, ni gasolineras, ni siquiera otros vehículos. Era como si estuviera atrapado en un limbo, conduciendo sin fin hacia ninguna parte. El zumbido se transformó en un grito, un alarido inhumano que hizo vibrar todo el tráiler. Cubrí mis oídos,
pero el sonido atravesaba todo, como si viniera desde dentro de mi cabeza. Finalmente, no pude más. Detuve el tráiler y salí, decidido a abrir el contenedor y acabar con todo lo que fuera que estuviera adentro. Con manos temblorosas, solté los cerrojos y abrí la puerta de golpe. Lo que vi me quitó el aliento. Dentro no había cajas, ni mercancía, ni nada que pudiera explicar la carga. Solo un espacio oscuro, infinito, que parecía absorber la luz de mi linterna. Y en el centro, una figura. Era la misma que había visto antes, pero ahora podía verla con claridad. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos. Dios, esos ojos. Eran pozos negros que parecían consumir mi alma. Retrocedí, pero antes de que pudiera cerrar las puertas, algo salió disparado del contenedor. Una ráfaga de viento helado me tumbó al suelo y sentí cómo algo se deslizaba sobre mí, entrando en mi cuerpo. Perdí el conocimiento. Me desperté al amanecer, tirado en medio de la carretera. El tráiler estaba vacío y las puertas del contenedor abiertas de par en par. No había rastro de la figura ni de lo que sea que había llevado dentro, pero desde ese día no soy el mismo. Hay algo dentro de mí, algo que susurra en las noches y me obliga a recordar ese viaje maldito. Intenté contactar al cliente, pero el número ya no existía, ni la empresa que supuestamente contrató el servicio. Los papeles del depósito, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero sé lo que vi, y sé que, tarde o temprano, eso que liberé regresará por mí. Si estás escuchando esto, no trabajes de noche. Y si alguna vez te ofrecen una carga sin preguntas, huye, porque lo que me encontré en esa carretera no era de este mundo. El oficio de tamalero no solo implica madrugar y batallar con las calles. A veces, también significa cargar con secretos que jamás deberían salir a la luz. Mi nombre es Javier y durante años trabajé en un pequeño puesto en la plaza del barrio, una zona concurrida en el centro de la Ciudad de México. La gente acudía por mis tamales, los más famosos de la zona, según decían, pero lo que nadie sabía era el oscuro pacto que había sellado para alcanzar ese éxito. Hace 10 años, mi negocio estaba al borde del colapso. Apenas lograba vender unas pocas piezas y cada noche regresaba a casa con las manos vacías y la desesperación comiéndome vivo. Una madrugada, mientras regresaba con mi carrito vacío, encontré a un anciano en el callejón junto al mercado. Era un hombre diminuto, con la piel marchita como cuero viejo y unos ojos que brillaban en la oscuridad como dos carbones encendidos. ¿Buscas ayuda, joven?, me dijo con una voz que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Quise ignorarlo, pero algo en su mirada me atrapó. Me detuve y asentí, casi sin darme cuenta. Fue entonces cuando me ofreció un trato. Puedo garantizar que tus tamales serán los mejores, los más deseados, pero necesitaré algo a cambio. ¿Qué cosa?, pregunté, dudando pero también intrigado. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillentos. No es dinero lo que busco, solo un pequeño tributo. Ingredientes especiales que deberás añadir a la masa cada luna llena. No me explicó más, pero en mi desesperación acepté. Me entregó un frasco pequeño, de cristal opaco, y me dijo que lo abriera cuando llegara a casa. Desde la primera noche que usé el contenido del frasco en la masa, todo cambió. Los clientes comenzaron a llegar en hordas. Personas que jamás había visto hacían filas para comprar mis tamales. Sus expresiones al comerlos eran de puro éxtasis, como si probaran algo celestial. Con el tiempo, mi puesto se convirtió en un referente en la ciudad. La gente decía que mis tamales tenían un sabor único, algo que no podían encontrar en ningún otro lugar. Pero yo sabía que ese éxito tenía un precio y cada luna llena lo pagaba. El contenido del frasco nunca se terminaba. Cada mes, al abrirlo,
Encontraba un polvo oscuro y húmedo que tenía un olor metálico y penetrante. No sabía qué era, ni quería saberlo, pero lo mezclaba con la masa como me había indicado el anciano. Todo iba bien hasta que una cliente frecuente, una mujer mayor llamada Doña Carmen, comenzó a sospechar. Ella era una tamalera retirada y conocía todos los secretos del oficio, pero insistía en que mis tamales tenían algo extraño. «Javier, ¿qué le pones a la masa?», me preguntó una noche mientras compraba una docena. «Es solo una receta familiar», mentí, tratando de sonar casual, pero su mirada me decía que no me creía. Esa misma noche la vi de reojo mientras seguía mi carrito a una distancia prudente. Al llegar a casa, me encerré rápidamente, pero al asomarme por la ventana, la vi parada frente a mi puerta, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más oscuro. Fue la noche de la siguiente luna llena, cuando todo se desmoronó. Abrí el frasco como de costumbre, pero esta vez el olor era mucho más intenso, casi insoportable. Al mezclar el polvo con la masa, noté algo diferente, pequeños fragmentos que parecían huesos. El miedo me invadió, pero no podía detenerme. Al día siguiente, al vender los tamales, noté que varios clientes se quedaban en silencio después de dar el primer bocado. Algunos dejaban el tamal a medias y se alejaban rápidamente, como si algo los hubiera asustado. Esa noche, Doña Carmen regresó, pero no para comprar. Me enfrentó frente a los clientes. «Dinos qué le pones a tus tamales, Javier. Esto no es normal». Intenté negarlo, pero su insistencia y la mirada inquisitiva de los demás me hicieron sentir acorralado. Fue entonces cuando un hombre del fondo de la fila habló. «Mi hijo desapareció hace una semana y desde entonces tus tamales saben diferente». Las palabras resonaron como un trueno. De pronto, todas las miradas se clavaron en mí. Alguien gritó que revisaran mi puesto, y antes de que pudiera evitarlo, comenzaron a voltear las ollas, a inspeccionar cada rincón. Lo que encontraron en el compartimento inferior de mi carrito fue suficiente para condenarme. Un saco pequeño lleno de fragmentos de huesos y trozos de carne que no deberían estar ahí. El escándalo llegó a los oídos de las autoridades, pero nunca pudieron explicarlo del todo. Me arrestaron, pero en el interrogatorio no supe qué responder. El anciano jamás volvió a aparecer y el frasco que había sido mi herramienta de éxito desapareció sin dejar rastro. Desde mi celda, escucho rumores de otros tamaleros que ahora gozan de un éxito inexplicable. Me pregunto si el anciano les ha ofrecido el mismo trato que a mí. Si es así, les advierto algo. Tarde o temprano, el costo será demasiado alto. Y recuerden, la próxima vez que prueben un tamal demasiado delicioso, tal vez quieran pensar en lo que están comiendo y en quién lo preparó. Me llamo Manuel y llevo más de 15 años vendiendo tamales en las calles de Oaxaca. Este trabajo es mi orgullo, un legado que me dejó mi abuelo, pero lo que voy a contarles ocurrió hace 5 años, en una temporada que jamás olvidaré. No sé si lo que experimenté fue real o si simplemente me estaba volviendo loco, pero les juro que lo vivido cambió mi vida para siempre. Mi puesto lo tenía en una esquina cerca del mercado de la Merced, donde las calles están llenas de historias. Era un lugar tranquilo durante el día, pero por las noches el ambiente cambiaba. Las luces del alumbrado público parecían más tenues y las sombras parecían extenderse más allá de lo que debería ser posible. Una noche lluviosa, mientras cerraba el puesto, lo vi por primera vez. Era un hombre alto, delgado, con un sombrero de palma y una chaqueta negra que parecía haber visto mejores días. Estaba parado justo al otro lado de la calle, completamente inmóvil. Pensé que quizás esperaba un taxi o que estaba buscando algo. No le di más importancia y seguí recogiendo mis cosas. Cuando cargaba la vaporera al carrito, sentí su mirada clavada en mí. Al voltear, me di cuenta de que no solo estaba parado ahí, sino que me observaba fijamente. Su postura era rígida, como una estatua bajo la lluvia,
Intenté ignorarlo y terminé lo más rápido posible, pero en cuanto giré la esquina con el carrito, lo vi nuevamente, esta vez unos metros más adelante, parado en silencio bajo un farol titilante. Algo en su presencia me incomodaba profundamente. Caminé rápido, sintiendo cómo los latidos de mi corazón aumentaban con cada paso. Llegué a casa y traté de tranquilizarme, diciéndome que solo era un vagabundo buscando refugio de la lluvia, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar. Una semana después, cuando ya había olvidado el incidente, volví a verlo. Era otra noche lluviosa, como si las gotas fueran el preludio de su llegada. Esta vez no estaba al otro lado de la calle, estaba parado frente a mi puesto, sin hablar ni moverse, bajo la lona que cubría a los clientes. «Buenas noches, jefe, ¿qué le doy?», le pregunté, tratando de sonar amable, aunque la voz me temblaba. El hombre levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido, con ojeras profundas y unos ojos que parecían vacíos, sin vida. Me respondió con una voz ronca, casi un susurro. «No vine por tamales». Me quedé helado. No supe qué decir. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un billete de su chaqueta y lo dejó caer en el mostrador. Luego, sin decir más, se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de las calles. Cuando revisé el billete, estaba empapado y completamente arrugado. Algo en él me dio un escalofrío. Parecía viejo, más viejo de lo normal, como si hubiera salido de una tumba. Decidí guardarlo como una curiosidad, aunque mi instinto me decía que debía deshacerme de él. La tercera vez que apareció fue peor. Esa noche no llovía, pero el aire estaba cargado, pesado, como si anunciara una tormenta. El mercado estaba vacío y mi puesto apenas había tenido clientes. Estaba solo, limpiando los trastos, cuando lo vi parado a unos metros de distancia en la penumbra. Esta vez no estaba solo. A su lado había una figura más baja, un niño, vestido de manera similar, con ropas antiguas y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Ambos estaban completamente quietos, mirándome desde la distancia. El miedo me paralizó. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sentí un frío extraño en el pecho, como si me estuvieran drenando la energía. De pronto, la figura del niño empezó a caminar hacia mí, lentamente, con pasos que resonaban en la calle vacía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude verlo mejor. Su rostro no era el de un niño. Era como si la piel estuviera estirada sobre un cráneo demasiado pequeño. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos, y al abrir la boca, vi dientes pequeños, afilados como los de un animal. Retrocedí instintivamente, tropezando con la vaporera. Cuando caí al suelo, levanté la vista y ambos ya no estaban. La calle estaba vacía, pero al mirar al mostrador, vi un billete mojado, igual al de la vez anterior, pero esta vez tenía manchas de algo que parecía sangre seca. No pude dormir esa noche. Los rostros de esas figuras se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente fui al mercado a preguntar si alguien más los había visto, pero nadie sabía de qué hablaba. Incluso un policía que patrullaba la zona negó haber notado algo extraño. Decidí enfrentar la situación. La siguiente noche monté el puesto con la firme intención de confrontarlos si volvían, y como si lo supieran, regresaron. Esta vez no estaban en la sombra. Estaban justo frente a mí, mirándome fijamente, con esas caras que parecían más de cadáveres que de personas. «¿Qué quieren de mí?», les grité, sintiendo cómo mi voz temblaba. El hombre dio un paso adelante y con su voz ronca dijo: «Ya es tarde, lo tuyo nos pertenece». Antes de que pudiera reaccionar, ambos desaparecieron, como si la niebla de la madrugada los hubiera tragado. Esa fue la última vez que los vi. Desde entonces, cada noche siento su presencia. Cuando cierro el puesto, el viento siempre parece susurrar mi nombre.
Los billetes mojados siguen apareciendo en mi mostrador, aunque ya no acepto dinero de clientes. Y lo peor es que he empezado a notar algo extraño en los tamales. A veces tienen un sabor metálico, como si algo ajeno estuviera en ellos. No sé si estoy volviéndome loco, pero sé que algo quedó atado a mí aquella noche. Si algún día pasan por mi puesto y sienten que alguien los observa desde la penumbra, por favor, no se queden, corran y no miren atrás, porque aquí, en esta esquina de Oaxaca, el tamalero de la Cañada siempre está esperando.